Cuando escuchamos hablar de Panamá, es inevitable la asociación con el término paraíso fiscal. Los expertos aducen que el país no reúne las condiciones para afianzar este término. Entonces nace la pregunta, ¿es Panamá un paraíso fiscal? Por eso hemos venido a Panamá para poner las cartas sobre la mesa al tema de los paraísos fiscales. Esa es la confusión que posiblemente ha llevado a muchas personas a decir que Panamá es un paraíso fiscal. Pero no lo es simplemente que tenemos un sistema fiscal que es diferente. Aquí los compañeros dicen que no, Panamá no es un paraíso fiscal. Y si no lo es, pues tiene algunas normas que facilitan que capitales salgan huyendo de otros países y vengan para acá. Y paraíso fiscal, de acuerdo a la OCDE, es aquel país que diferencia entre nacionales y extranjeros. En Panamá no hay diferenciación. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Quiero empezar con una aseveración. ¿Es Panamá finalmente un paraíso fiscal, sí o no? Porque internacionalmente hay la percepción de que Panamá en efecto es un paraíso fiscal, donde empresas extranjeras vienen a crear sus compañías internamente acá para tener beneficios obviamente, del secreto bancario aquí en Panamá. Y eso no hay secreto bancario en Panamá. Bueno, ahí eso vamos, da pie a la interpretación que aquí es como que dice la cuna perfecta para temas delictivos internacionales, crimen, narcotráfico, lavado de dinero. Vamos a ver, aquí estamos en Panamá, yo quiero escuchar qué piensan ustedes sobre este tema. Ok, yo creo que hay que hacer primero una aclaración de qué es un paraíso fiscal de acuerdo al concepto de la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y paraíso fiscal, de acuerdo a la OCDE, es aquel país que diferencia entre nacionales y extranjeros. En Panamá no hay diferenciación para temas de impuesto entre nacionales y extranjeros, en que tiene una normativa legal que discrimina a los nacionales en favor de los extranjeros, eso no existe en Panamá, y en que tiene nulos impuestos o tan bajos que prácticamente son discriminatorios. En Panamá se paga impuestos sobre la renta, 25% es el nivel corporativo. En Panamá hay impuesto de valor agregado, en Panamá se llama impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios. Ese es del 7%. Es del 7% en Panamá. En Panamá los extranjeros y los nacionales pagan exactamente igual impuestos sobre la renta. La diferencia en Panamá es que en Panamá se graban las rentas nacionales. Si alguien, ya sea panameño o extranjero, domiciliado en Panamá, tiene rentas o ingresos generados fuera de Panamá, no paga impuestos. Entonces, con estos conceptos básicos de la OCDE, podemos decir de manera terminante que Panamá no es un paraíso fiscal. Y lo dejo hasta ahí. Pero tú, bueno, yo te vi que saltaste cuando comenté lo del secreto bancario. ¿Cómo funciona? Es que no hay secreto bancario. Esa figura ha ido evolucionando y en Panamá no existe. Mira, lo que pasa es que la confusión de todo esto viene de lo que menciona Raúl en cuanto a cómo se hace el pago de impuestos en Panamá, cómo se grava. En Panamá se grava en la fuente del ingreso. Es decir, que tú puedes residir en Panamá, pero tu actividad económica puede estarse generando en otra parte del mundo y tú no pagas impuestos en Panamá. Entonces esa es la confusión que posiblemente ha llevado a muchas personas a decir que Panamá es un paraíso fiscal, pero no lo es simplemente que tenemos un sistema fiscal que es diferente al del resto del mundo. En el resto del mundo tenemos, por ejemplo, el caso de los países europeos. Es un sistema territorial. Es un sistema territorial. En Europa, el sistema es por la residencia. Es decir, si usted es residente en España, por ejemplo, usted paga impuestos en España independientemente de dónde se generen esos ingresos. En Estados Unidos, el sistema es tanto por la residencia como por la nacionalidad. Es decir, si usted es un ciudadano estadounidense, no importa si usted no reside en Estados Unidos, usted paga impuestos
al fisco estadounidense. En Panamá el sistema es territorial y se aplica tanto a nacionales y extranjeros. Si usted trabaja aquí, usted genera sus ingresos aquí, usted paga impuestos aquí y no importa si no eres residente. Pero entonces, ¿cuál es el caso? ¿Por qué entonces Panamá es tan atractivo para las empresas internacionales que yo veo que siempre quieren venir a formar sus compañías acá en Panamá? ¿Cuál es el beneficio entonces? Aquí los compañeros dicen que no, Panamá no es un paraíso fiscal. Y si no lo es, pues tiene algunas normas que facilitan que capitales salgan huyendo de otros países y vengan para acá. Una empresa, por ejemplo, que se domicilia en Panamá y su actividad está en el exterior, solo va a pagar impuestos en función de lo que genera acá. Pero si acá no genera nada, pues no paga impuestos acá, salvo los $300 de la tasa única de la sociedad. Pero cuando vemos tantos casos de empresarios, políticos, europeos, que decidieron esconder bienes a través de sociedades que pasaron por el sistema panameño, es que algo está pasando. Y es donde tenemos que ser francos. Sí, tal vez nos están utilizando para esconder sus bienes. ¿Pero qué hacemos frente a eso? Bueno, pero es que ese es el tema. O sea, en cierto modo, Panamá es una economía que se nutre de los servicios que presta y la mayoría de esos servicios son servicios bancarios, servicios legales también y servicios financieros. Entonces es como un poco la hipocresía de que, bueno, sí, pero no, como tú decías, ¿no? Sí, pero no, pero le conviene a Panamá dentro de cierta forma la economía. Panamá dentro de todo es una economía pujante al momento. Mire, Panamá es caso único en el mundo en cuanto a que no tenemos banca central, ni tenemos emisión monetaria en papel moneda. El único otro plaza que se puede comparar con Panamá es Hong Kong, pero ellos tienen unas características especiales, que hay ciertas similitudes, pero no es igual. ¿Qué es lo que ha llevado esa situación a Panamá? Panamá nunca ha sufrido de las epidemias inflacionarias que ha sufrido el resto de América Latina. Hoy día nosotros vemos que la moneda venezolana cada día vale menos. Y probablemente el papel valga más que el valor que representa ese billete. Eso no solo ocurre hoy en Venezuela, eso ocurrió en Chile durante la época Allende, ocurrió en los años 70 y 80 en Argentina durante la dictadura militar y al final del periodo de Isabel Perón. O sea, eso ha ocurrido muchísimas veces en América Latina y eso es producto de dos factores. Uno, de irresponsabilidad de los gobiernos que utilizan la emisión de papel moneda como una forma de confiscar la riqueza de los ciudadanos. Y dos, y no son excluyentes entre sí, simple y sencillamente negligencia o incapacidad económica de los gobiernos en llevar los asuntos económicos y monetarios de una manera ordenada. Eso es lo que ha provocado que Panamá, que tiene una moneda estable y un sistema financiero bien establecido, sea atractivo para los ciudadanos de América Latina. No tiene una moneda estable, utiliza el dólar. Bueno, utiliza el dólar, pero en Panamá no hay moneda de curso forzoso. Tú puedes utilizar el dólar, el euro, el yen o el franco suizo o el dólar hongkonés. Aquí es libre la utilización de moneda. Se usa el dólar en casi la totalidad de las transacciones por un tema de conveniencia y porque es una moneda que a nivel internacional tiene credibilidad. Ya podemos cuestionar si la Fed hace las cosas bien o las hace mal, pero a nivel mundial tiene credibilidad todavía. Entonces, eso es lo que ha hecho de Panamá un país atractivo para los ciudadanos de América Latina. No es que aquí somos un foco que atrae a los corruptos o a los narcotraficantes de América Latina, que no niego que se den casos de corruptos y de narcotraficantes que traten de usar el sistema panameño para depositar y lavar. Y que en efecto lo usa. No, ciertamente, pero es que se usa en cualquier plaza financiera, hay delincuentes también. Da la impresión de que cuando llegó Noriega a Panamá fue que por la primera vez que se expuso claramente los vínculos que tuvo en aquel momento la dictadura con el narcotráfico colombiano. Pareciera que fue la primera vez, corríjanme ustedes, que finalmente se dieron cuenta, oye, están utilizando a Panamá definitivamente como un puente para actos delictivos a nivel internacional. La diferencia es que en ese momento se dio con la connivencia, con la complicidad del gobierno entonces. Porque una cosa es que se utilice de manera oculta hasta que las autoridades lo detecten y lo persigan, y otra cosa es que el mismo sistema, el mismo gobierno lo apadrine y lo encubra. Son dos situaciones distintas.
En esa época, ciertamente, sí, el gobierno de Noriega lo apadrinaba, lo encubría, lo patrocinaba. Claro, pero es que hay una percepción un poco que, no sé, ¿tú crees que es un poco de falta de regulación? Porque ¿por qué estalla lo de los papeles de Panamá? Cuando estalla esto es que nos damos cuenta, bueno, o por lo menos sale a la luz pública a través de esta investigación, la grandísima cantidad de personajes a nivel internacional, desde políticos, artistas, deportistas, etcétera, etcétera, que estaban utilizando a Panamá para esto. No puedo comprender cómo nadie se dio cuenta de esto. Antes de que comenzáramos el programa, hablábamos un poco sobre eso. Dentro de la investigación que se realizó, están involucradas alrededor de 300.000 personas, sociedades, de las cuales hasta ahora se están investigando alrededor de 1.000. Y que de esas 1.000 todavía no se ha determinado la culpabilidad de las mismas. 1.000 dentro de 300.000 es un porcentaje ínfimo de sociedades que fueron supuestamente utilizadas para cometer algún acto delictivo. Entonces, como te decía, no es la regulación lo que va a evitar que se cometan actos delictivos o que se castigue a la persona que cometa actos delictivos, sino la eficacia de los sistemas judiciales. Pero lo que yo quería ver, ¿quién es el responsable inicial en todo esto? Porque hasta donde yo entiendo aquí en Panamá, para tú montar una sociedad anónima, una compañía, no se hace como en otros países que hay de repente organismos directos del gobierno, donde tú te inscribes o inscribes la sociedad que quieres formar, la compañía, sino que aquí todo obligatoriamente tiene que pasar por una firma de abogados, que en este caso fue la firma que manejó todo este tema de los papeles de Panamá. ¿No son ellos los responsables iniciales? O sea, ahí las normas obligan a los bufetes a hacer el procedimiento de debida diligencia. Si se cumple, ya, no puedes controlarlo todo. Entonces, como decía acá, el problema no son las leyes, es la justicia. Si el 20% de las sociedades que estaban involucradas en el escándalo de los papeles de Panamá estaban domiciliadas en Panamá, porque no todas eran panameñas, pese a que las formó Mossack Fonseca, ¿qué ha hecho nuestro sistema de justicia para determinar si en efecto esas sociedades fueron utilizadas para lavar dinero o para evadir impuestos o lo que fuera? O sea, si fueron utilizadas para cometer algún delito. ¿Qué ha hecho nuestro sistema de justicia? Absolutamente nada. De hecho, sale nuestra procuradora a denunciar que los bancos no le permiten a la justicia terminar escándalos, investigaciones de corrupción, porque no le quieren compartir información. Allí vemos cómo está nuestro sistema de justicia súper atrasado. El delito va 500 kilómetros antes de nuestro sistema de justicia. Le ponemos trabas institucionales para que no funcione. No, pero yo creo que el tema va por otro lado. Una cosa es el tema de las normas de Conoce a tu cliente, que lo que buscan es que la firma abogado, el banco, el corredor de valores conozca quién es la persona con la cual va a entablar una relación de negocio, a qué se dedica profesionalmente esa persona, cuál es su fuente de ingreso. Eso es una cosa muy distinta a determinar si la persona es o no un delincuente, porque yo como abogado, yo no puedo saber si una persona que viene de Europa a abrir una cuenta en Panamá o de Sudamérica es o no un delincuente. Mi obligación es determinar quién es, certeza sobre la identidad, a qué se dedica, y eso lo puedo corroborar de manera con bancos y demás de su país de origen, que me traiga cartas de referencia bancaria o cartas de la Cámara de Comercio de su país. Eso es una cosa, eso no determina que esas personas que abrieron cuentas o establecieron relaciones de negocio a través de sociedades y fundaciones de interés privado con Mossack Fonseca era delincuente, y la firma no tiene forma de saberlo. Aquí lo que hubo es un robo de información, esto es un delito. Mire, de más de 300.000 sociedades, solo se está investigando aproximadamente en causas penales alrededor de 1.000. Estamos hablando de un tercio de un 1%. Pero es que para el tema de la investigación también no requieres que el país en cuestión o el país de esta compañía, empresario, etcétera, sea residente, categorice esa inversión en Panamá como un delito. Es decir, hay países en Europa, por ejemplo, donde no ponen a Panamá como un paraíso fiscal. Entonces, por ejemplo, para España, por ejemplo, que tú tengas tus inversiones aquí en España, no presentan ningún delito porque ellos tienen un acuerdo de mutua cooperación a nivel de información. Pero entonces hay países como el Reino Unido, por ejemplo, en donde también son sumamente abiertos y para ellos nada es un paraíso fiscal mientras ellos puedan poner su dinero. Entonces, no dependes tú. El hecho de que se convierta en un acto delictivo no depende también del país de origen, en ese caso, o sería un delito en las leyes panameñas exclusivamente. Bueno, pero es que de lo que estamos hablando precisamente es de lo que menciona. O sea,
Por ejemplo, que Francia determine que un ciudadano francés abra cuentas en Panamá sin informar al fisco francés es un delito. ¿Pero por qué le tiene que informar al fisco francés? O sea, si la persona no hay una investigación penal contra ese ciudadano francés, ¿por qué se le va a impedir a él abrir una cuenta en Panamá? Pero ¿Y por qué existe la obligación de él de reportar al fisco francés? El tema de poner, por ejemplo, si yo abro una cuenta en otro país que es un paraíso fiscal, entonces ¿es un tema delictivo como tal o es un tema para los países en cuestión delictivo de principio? Es como decir, bueno, yo soy ciudadano francés, estoy haciendo una fortuna en otros países, pero no voy a declarar nada en Francia, me voy a Panamá, pongo el dinero en Panamá y no declaro en Francia. A lo mejor no estoy cometiendo un delito, pero como que hay una especie de juego moral ahí, como que, oye, ven a poner tu dinero en tu país, ¿no? Paga tus impuestos en tu país porque al final seguramente vive en París. Si se viene una multinacional a Panamá y se ubica en Panamá, pero no hace mayor comercio en Panamá, aquí tributa en función de lo que genera aquí, porque es territorial. Y por lo que me dice, entonces nada, no pagas nada, los $300 que me decías. Y según lo que tú produzcas en Panamá, o sea, según lo que comercies en Panamá, digo. Si se viene, o sea, el problema es que vengan estas empresas y multimillonarios a esconder sus capitales acá y no reportarlos a los países en donde viven. O sea, si no les gusta el porcentaje de impuestos que deben pagar, lo pelean allá. Pero lo que no podemos utilizar son herramientas legales de otros países para esconder fortuna, para evadir impuestos. Yo discrepo de Nicanor, pues yo no creo que Panamá deba convertirse en un cobrador de impuestos de otros países. Nosotros tenemos que resolver nuestro problema. Y si un ciudadano de donde sea, francés, alemán, suizo, de donde sea, tiene problema con el fisco de su país, que lo resuelva con el fisco de su país. Pero que ese ciudadano abra cuentas en Panamá y no ha cometido delito, ni se le ha presentado a las autoridades judiciales panameñas información o un requerimiento judicial para investigarlo, el gobierno de Panamá no tiene por qué abrir las cuentas de esa persona ni tiene por qué investigar. La configuración panameña, dependiente en gran mayoría sobre el tráfico sobre el canal, influye un poco en esto, en el concepto, en ver que Panamá necesita de la comunidad internacional, de la comunidad mundial, porque el tráfico, el flujo de diferentes nacionalidades, países que utilizan el canal, hace que Panamá siempre tenga que tener dentro de todo una visión relajada en su relación con todos los países. Bueno, el canal representa menos del 10% del PIB de Panamá. Así que tampoco, sí es importante, obviamente, es cerca del 10%, pero no pasa del 10%. Entonces, nuestra posición geográfica nos ha llevado siempre a ser un centro de servicios mundiales, como lo es Singapur hoy en día. Singapur es un centro, el mayor puerto del mundo. Bueno, Panamá brinda servicios portuarios. Panamá, por razones de posición geográfica, es un nodo de telecomunicaciones. Por aquí pasan más de 4 cables submarinos de fibra óptica que entrelazan al continente americano norte-sur con Europa. Entonces, hay una serie de factores que inciden que Panamá sea un centro de servicios de categoría mundial. Probablemente nosotros en Panamá todavía no nos hemos dado cuenta de lo que somos y por eso vemos que el gobierno nacional no alcanza a entender las consecuencias de lo que significa Panama Papers, que yo lo veo como un atentado directo contra la economía de servicios panameña, y el gobierno, en lugar de salir a defender la plataforma de servicios panameña, ha salido de una manera complaciente a congraciarse con estos organismos internacionales. Ese tema, ya que estamos un poco llegando hacia el final, ese tema de los papeles de Panamá y el tema de la investigación, ha generado sospecha en Panamá el hecho de que no haya ni un solo acusado, ninguna empresa de Estados Unidos que esté involucrada en esto. Han habido rumores y especulaciones al hecho de que dentro de todo Panamá sería como una competencia de ciertos paraísos fiscales que se han formado en ciertos estados, dentro de los Estados Unidos, donde se maneja este tipo de políticas, y a lo mejor sería una especie de estrategia para tratar de quitarle competencia a Panamá. Algo de eso puede haber. De hecho, dentro de la investigación no hay ningún ciudadano estadounidense investigado, así que a todas luces es una investigación selectiva. También, por los resultados que ha tenido esto, hemos visto que, por ejemplo, muchas de las grandes firmas que se dedicaban aquí a hacer sociedades offshore han visto una disminución drástica en los servicios prestados, y sí se ha visto el crecimiento de dicha prestación de servicios en otros centros offshore. Especialmente en Estados Unidos. Entonces, hay muchas cosas que apuntan. Crea una suspicacia De que definitivamente hubo ciertos intereses Nicanor como que no está muy de acuerdo detrás de eso.
No, no tanto eso, sino que si presumimos que es como una agresión de otros paraísos fiscales a Panamá, pues habría que presumir de que Panamá es un paraíso fiscal entonces. Ahora, no es que yo esté de acuerdo o no con esa postura. Una verdad lleva a la otra. Entonces, si es un ataque de otros países para afectar la plataforma de logística y de servicios financieros de Panamá, pues hay que reconocerlo y hay que mitigar ese problema. Yo creo que también uno de los problemas no es tanto que se abran las sociedades, sino que y acusan los países a Panamá de que no comparte información y quieren acuerdos para compartir información automáticamente. Pero es que justamente ese compartir información no debe ser automático, tiene que ser, como dijo Raúl, a través de solicitudes judiciales que sí, efectivamente deben ser respondidas de manera eficaz y rápida y estar sujetas a situaciones que realmente sean actos delictivos, que se consideran actos delictivos aquí en Panamá. Pero tú no me puedes solicitar información de una persona por un acto que es delictivo en tu país. Yo no puedo revelar información privada de una persona bajo esas condiciones. Pero sin embargo, uno de los principales organismos internacionales que siempre ha estado en un conflicto en Panamá es la OCDE, ¿no? Siempre ha colocado a Panamá constantemente en una lista negra de países que poco cooperan en esta bilateralidad de información. Sin embargo, ya hasta hace menos 3, 4 meses, Panamá salió de esa lista de la OCDE. ¿Qué hizo Panamá diferente? ¿Qué cambió? Accedió a firmar acuerdos de intercambio automático de información, acuerdos que varios abogados panameños hemos venido sosteniendo que son violatorios de la Constitución panameña y son violatorios de normas de derechos humanos consagrados a nivel de la Carta de Derechos Humanos de la ONU, de la Declaración Interamericana de Derechos Humanos. Porque toda persona tiene derecho a su privacidad. Cosa distinta es que un Estado, llámese Francia o España o Alemania, diga: hay un ciudadano alemán o francés o español que yo estoy investigando por tales y cuales delitos, le pido información a Panamá. Entonces ahí Panamá sí tiene la obligación de abrir las cuentas de estas personas, de abrir la información de las sociedades anónimas, fundaciones de interés privado y otros vehículos de personería, de personas jurídicas, y proporcionarlo al Estado requiriente previo cumplimiento de ciertas formalidades legales. Sobre eso que mencionas, hay que recalcar algo muy importante. Esa investigación penal que se está realizando en el país, que está requiriendo la información, tiene que ser una investigación válida. Claro. Y eso debe ser analizado por las autoridades judiciales de Panamá, porque no es posible y no es correcto acceder a entregar información cuando, por ejemplo, se trata de una persecución política a un personaje, o me está pidiendo información un país donde actualmente hay un régimen dictatorial autoritario para justamente perseguir sus ciudadanos. Entonces, el sistema judicial panameño no solo debe responder a dichas requisiciones, lo debe hacer de manera responsable. Pero ustedes decían algo importante de si en Panamá es delito lo que está reclamando el otro país. En Panamá la evasión de impuestos no es un delito. Afortunadamente. Entonces, si en Francia o en cualquier otro país del mundo están investigando a alguien por evadir impuestos y le dice a Panamá: mira, yo necesito esto porque esta persona está cometiendo un delito de evadir impuestos, Panamá le puede decir: no, perdóname, que esto acá no es delito, acá tú puedes evadir impuestos y es un proceso administrativo, pero tú no vas a prisión en Panamá por no pagar impuestos. Okay, pero se le aplican multas, ¿no? No, se le aplican multas y se puede perseguir judicialmente el cobro del mismo. ¿Por qué en Panamá no es delito la evasión fiscal? Y esa figura cambió a partir de las revoluciones liberales del siglo XIX, donde se estableció que el impuesto tenía que ser establecido por el Estado con la aprobación de los ciudadanos. Y esto lo vemos a través de que los impuestos son aprobados por parlamentos, por asambleas, que son la representación del ciudadano ante el Estado. Si eso es así, no hay ningún impedimento para que la persona que no pague su contribución, su impuesto, sea perseguido por el Estado, pero no penalmente, perseguido para que se le confisquen los bienes, se le embargue, y de manera judicial, como un banco persigue a cualquiera de nosotros ante el impago de una obligación, nos obliguen a pagar. Esa es la diferencia. El problema que nosotros vemos es que la tipificación, el establecimiento de la evasión fiscal como delito
se ha usado, se usa y se seguirá usando como un elemento de persecución política. Y de hecho, el gobierno de Estados Unidos ha usado eso precisamente de excusa para no compartir información de manera automática con otros países. Elevar esa figura a delito es atentar contra la propia libertad de los ciudadanos. Es un elemento sumamente peligroso. Yo, lamentablemente, ya les tengo que agradecer muchísimo a Ernesto, a Raúl, a Nicanor por haber venido a Cartas sobre la Mesa el día de hoy a debatir este complicadísimo tema que me imagino que llevará muchas más horas para poder aclarar. Lo importante por ahora es hacer un llamado, entonces, en este caso, como han dicho nuestros invitados, a las autoridades nacionales para que el sistema de justicia en Panamá sea el que en este caso se mantenga un poco al pie de estas investigaciones y por lo menos produzca un tipo de respuestas que sean un poco más claras en un panorama que, como ya han visto en este programa, es un poco incierto y necesita del análisis legal de ciertas definiciones para poder entender cómo se maneja este tema financiero aquí en Panamá. Yo los invito la próxima semana a Cartas sobre la Mesa.